Bueno, ya está grabando. Ya, ok. Buenos compañeros del profesor, nosotros somos el grupo 4 integrado por Artayo Bando Mariana, Cascante Sánchez Daniela, Chavarría Ruiz Audric, Navarrete Núñez Luis, Salazar Varela Alexandro y mi persona Alfaro Luis Fernando. El día de hoy vamos a hacer la presentación sobre la aplicación de la integral para calcular la fuerza ejercida por la presión de un fluido. Un breve resumen sobre esta exposición es que este trabajo fue enfocado en la aplicación de la integral para calcular la fuerza ejercida por la presión de un fluido, enfatizando la importancia de su complementariedad en el contexto de la ingeniería. La problemática a resolver es cuál es el papel y la aplicación de la integral para calcular la fuerza ejercida por la presión de un fluido. Ok, yo les voy a comentar los objetivos de este proyecto. Tenemos el objetivo general que está ubicado a la izquierda, que es básicamente comprender y demostrar desde una perspectiva matemática y teórica cómo podemos aplicar el uso de las integrales para calcular la presión que ejerce un fluido sobre un objeto sumergido, cómo varía con la profundidad y cómo esto influye en la fuerza ejercida sobre este. Tenemos también los objetivos específicos. El objetivo número 1 sería realizar una revisión exhaustiva de artículos científicos, trabajos académicos y fuentes de información relacionadas con el uso de integrales y su aplicación para calcular la fuerza que ejerce la presión de un fluido. Tenemos el objetivo número 2, que es analizar cómo el uso de integrales para calcular la fuerza que ejerce la presión de un fluido puede optimizar la toma de decisiones en proyectos de ingeniería. Y tenemos el objetivo número 3, que es demostrar cómo las integrales pueden ser utilizadas para resolver problemas prácticos en ingeniería, proporcionando ejemplos concretos y evidencia de su eficacia en la solución de problemas complejos en distintos contextos de la ingeniería. Bueno, muy buenas tardes, me presento. Soy Audrey Chavarría y voy a estar hablando del marco histórico y antecedentes. Para empezar, quería decir que es muy importante tomar en cuenta de que Arquímedes, Siracusa, que es la primera imagen que aparece en el siglo III a.C., dio varios aportes del estudio de la presión de fluidos, además que contribuyó a la investigación acerca de la flotación, lo que generó más entendimiento en la parte de presión de líquidos. En la segunda imagen podemos observar a Leonardo da Vinci, fue una de las personas pioneras en lo que viene siendo la mecánica de fluidos. Un ejemplo de un aporte que hizo Da Vinci fue que realizó observaciones acerca del comportamiento de los líquidos, tal como demostrar que los líquidos se mantienen en el mismo nivel de vasos comunicantes. ¿Qué es un vaso comunicante? Digamos, físicamente consta de un vaso de vidrio que conecta su parte interior con el tubo horizontal provisto de la llave, la cual puede acomodarse a un tubo recto, nudoso u oblicuo, perdón. También se utilizan para mostrar lo que se conoce como la paradoja hidrostática. Y en la tercera imagen podemos encontrar a Henry Darcy, quien estudió el flujo de agua subterránea y mostró la importancia de la matemática de la transferencia de calor, la cual podía ser modificada y podía demostrar correctamente el flujo de fluidos de medios porosos. Si gusta puede pasar la diapositiva. Los principios de la presión de fluidos, los más importantes que implementaron conocimientos fue el físico matemático evangelista Torricelli, que es el primero, y el segundo es el filósofo matemático francés Blaise Pascal. Estas investigaciones tomaban en cuenta que la presión se dispersa en un fluido en reposo y finalmente se transfiere el calor. El uso de la integral puede calcular la fuerza ejercida por la presión de un fluido con conceptos fundamentales de hidrostática como la ley de Pascal y la ecuación de hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? Es la parte física que estudia los líquidos en estado de reposo. Y la materia tiene tres fases que todos conocemos, que es estado sólido, líquido y gaseoso. El sólido presenta forma y volumen propio. El líquido tiene volumen propio y toma la forma del recipiente que los contiene. Y los gases no tienen forma ni volumen propio. Varían de la temperatura del cuerpo, es posible cambiar su estado físico. Y la ley de Pascal nos dice que la característica de fluidos, es decir, que los líquidos es
imposible aplicar la presión en algún punto sobre ellos. Es necesario que la fuerza sea ejercida sobre una superficie. Blaise Pascal también incrementa la presión aplicada sobre la superficie, de la misma presión aumentará en la misma cantidad. Esto se denomina principio de Pascal. Si gusta, pases de diapositiva. También otro de los pioneros en los estudios de fluidos y formación matemática de las fuerzas de fluidos fue Leonhard Euler, que hizo una contribución significativa en el campo de Blaise Pascal. Otros científicos también son Daniel Bernoulli, matemático suizo que estudió la medicina biológica, física, mecánica, astronómica, etc., quien desarrolló el teorema de Bernoulli, la dinámica de fluidad y la relación entre la presión de velocidad. Si gustas, pasas de diapositiva. También está Jean Leavitt, matemático, filósofo, escritor francés que aplicó la teoría de equilibrio de movimiento de fluidos, l'équilibre du monde des fluides, que se ocupa del equilibrio de movimiento de los fluidos. Dio el descubrimiento de varias ecuaciones diferenciales de la rama de la teoría del cálculo, una rama de la teoría de los primeros artículos, que se publicaron. Y también el siguiente es Claude Louis Navier, también francés, recordado hoy en día famoso por el constructor de puentes, conocido en su época, etc. Trabajó varios temas de matemáticas, en la integral, hizo importantes contribuciones en el campo de mecánica de fluidos, etc. Quería también recalcar que el fluido de movimiento son fluidos que se encuentran elásticos. Un ejemplo de ellos es la corriente de aire. Los líquidos en movimiento se conoce como hidrodinámica, mientras el estudio de los gases en movimiento se conoce como aerodinámica. También existen varias aplicaciones que quiero destacar, que son la acústica, aerodinámica, aeroelástica, hidrostática, rheología, oleohidráulica, etc. La mecánica de fluidos es especialmente un área de investigación muy amplio, muy complejo, y la mejor forma de abordarles es mediante métodos numéricos y normalmente utilizando ordenadores. Esto sería por mi parte, los dejo con mi compañero. Perfecto, muchas gracias. Ahí, bueno, yo voy a continuar un poco con el marco teórico. En primera instancia, bueno, les voy a definir un poco la definición de integral, que esta consiste en un concepto que se utiliza para calcular el área bajo una curva. Existen dos tipos de integrales, que son la integral definida y la indefinida. La integral definida se utiliza para calcular el valor de las áreas delimitadas por una gráfica de un intervalo y el eje horizontal. Se puede ver en la imagen, abajo hay como una ecuación, la cual el primer signo que aparece ahí es el signo de integración, el A es el límite inferior de la integración, B es el límite superior de la integración, f de x es el integrando o función a integrar, y dx es el diferencial de x y nos indica cuál es la variable de la función que se integra. Ni siquiera la pasas, porfa. Ok, la integral indefinida se basa en el conjunto de las infinitivas primitivas que puede tener una función, también llamada antiderivada. Se representa como la primera imagen que sale a la izquierda, y también podemos definir lo que viene siendo el principio de Pascal, que dice que la fuerza aplicada en la superficie de un fluido en reposo se transmite con la misma intensidad en todas sus direcciones, y sus fórmulas son las que aparecen en medio de la diapositiva, que sería P es igual a F de 1 sobre A1 y P es igual a F2 sobre A2. Al igualar ambas ecuaciones quedaría como F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. En el ámbito de los principios fundamentales en esta misma área podemos decir que existe la presión en un punto de un fluido, que consiste en que la presión en un punto de un fluido se define como la fuerza por unidad de área que ejerce el fluido en esa posición. La presión puede variar dependiendo de la profundidad y la densidad del fluido. Por otra parte, el principio de Pascal es un principio que establece que la presión ejercida en un fluido
se transmite de manera uniforme en todas las direcciones, que fue mencionado por nuestra compañera, cabe destacar. Y por otra parte, el cálculo de la fuerza nos dice que para calcular la fuerza total ejercida por la presión de un fluido sobre una superficie, se puede usar la integral considerando la presión diferencial en cada punto de la superficie y sumando estas contribuciones de presión diferencial en toda el área. Bueno, la relación entre la presión y la fuerza sobre un área diferencial, pues si la presión varía sobre el área, se puede usar la integral para sumar todas las contribuciones de la fuerza diferencial a lo largo de la superficie. Y bueno, eso sería por mi parte. Para calcular la fuerza total ejercida por la presión de un fluido sobre una superficie, se puede usar la integral considerando la presión diferencial en cada punto de la superficie y sumando esas contribuciones de presión diferentes en todo el área. dA se puede expresar como dF es igual a P por dA. Si la presión varía sobre el área, se puede usar la integral para sumar todas las contribuciones de fuerzas diferencial a lo largo de la superficie. La fórmula general para el cálculo de fuerza total F ejercida por la presión de un fluido sobre una superficie es F es igual a P de A, donde F es la fuerza total ejercida por el fluido sobre la superficie, P es la presión en un punto dado, dA es un elemento diferencial de área sobre el cual actúa la presión. Un ejemplo de aplicación es si se tiene un recipiente con un fluido y se desea calcular la fuerza ejercida por la presión del fluido en base del recipiente. Se deberá determinar la variación de la presión con la profundidad. Esta variación puede escribirse con ecuaciones físicas específicas, como la ecuación de la presión hidrostática para un fluido incomprensible, HP igual a P por G por H, donde P es la densidad del fluido, G es la aceleración debida a la gravedad, H y H es la profundidad. Luego se integraría esta ecuación sobre el área de la base del recipiente para calcular la fuerza total ejercida por la presión del fluido en esta superficie. La aplicación de la integral en el cálculo de la fuerza ejercida por presión de un fluido implica considerar la presión diferencial en cada punto de una superficie y sumar esas contribuciones utilizando la integral para obtener la fuerza total. Y en la presente diapositiva mostramos un poco lo que fue nuestro ejemplo, donde aquí se quiso calcular la presión que ejerce el agua de una piscina sobre la estructura en sí. En las imágenes podemos apreciar que nuestra piscina tenía dimensiones de 4 metros de ancho, 3 metros de altura y 7 metros de largo. En la primera cara definimos que DF es igual a PGH por DA. DF es igual a la diferencial de fuerza, P es la densidad del agua, y que equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico en este ejemplo, y la gravedad equivale a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y H sería 3 menos Y. dA es igual a diferencial de área igual a 7 dy. Y a continuación se muestra el procedimiento que se siguió para llegar a la presión que ejerce el agua sobre esta piscina, que sería de 14.700. Y en la segunda cara lo que se muestra es el mismo procedimiento, pero en este caso utilizamos una piscina de diferentes dimensiones. A continuación, en el análisis de resultados, podemos decir que entre más profunda sea la piscina, mayor fuerza y presión se generará, pero la presión de fluidos ante las paredes es la misma.
Como hemos estudiado, se cumple el principio de Pascal, donde la presión se ejerce por igual a todos los puntos del fluido. También notamos que la fuerza y presión ejercida por el agua disminuye si las dimensiones de largo y ancho disminuyen, específicamente el área de sus caras. Como hemos visto en clase y hemos investigado, la densidad del agua es constante, es decir, genera una presión de 1000 kilogramos por metro cúbico. La fuerza de la gravedad también es una constante y se aplica en este tipo de ejercicio. Según lo estudiado, se aplica la ley fundamental de la hidrostática a través del diferencial de fuerza. Como pudimos ver en el ejercicio anterior, la aplicación de integrales en la ingeniería nos ayuda a determinar qué tan adecuado es construir estructuras, qué soporte deben de llevar, qué presión y fuerza resisten las estructuras y cuánto se puede trabajar en la construcción de estructuras correctas y sólidas para evitar desastres y ruinas. Conclusiones. Primera conclusión. A medida que avanzamos en la exploración y aplicación de integrales en el cálculo de la fuerza que ejerce la presión de un fluido, es fundamental mantenernos al día con las últimas investigaciones y desarrollamos en este campo en constante evolución. Este enfoque nos permite aprovechar el planteamiento para el potencial de las integrales en un amplio abanico de aplicaciones. La segunda conclusión sería, al analizar a fondo artículos científicos y trabajos académicos relacionados, queda claro que la aplicación de este concepto puede optimizar aspectos claves como la planificación, el diseño, la gestión de recursos y la optimización de procesos. La tercera conclusión sería, las integrales desempeñan un papel crucial en la resolución de problemas prácticos en el campo de la ingeniería, lo que es fundamental la revisión de detalles de artículos científicos y trabajos académicos relacionados. A través de ejemplos específicos y evidencia concreta hemos demostrado cómo las integrales se aplican para calcular fuerzas y resolver problemas complejos en una amplia gama de contextos de ingeniería. Okay, ahora siguen las recomendaciones. La primera recomendación sería, si es factible, se deben elaborar experimentos prácticos para validar las predicciones teóricas, lo cual fortalecerá la confianza en los resultados obtenidos mediante la aplicación de integrales. La segunda recomendación sería considerar posibilidad de ampliar el alcance del proyecto, explorando diferentes tipos de fluidos, temperaturas o condiciones de entorno para obtener una comprensión más amplia. La tercera recomendación sería examinar cómo factores externos como la temperatura, la presión, la atmósfera y la presencia de impurezas en el fluido pueden influir en los resultados y considera su integración en futuros análisis. La siguiente, por favor. Okay, estas serían las referencias que utilizamos. Y esta sería nuestra presentación. Quedamos a la disposición para cualquier pregunta o aclaración adicional. Muchas gracias.